en flechabus.com.ar. Una de las colas más sexys Epa. de este programa se ubica en la silla y el micrófono que está a mi izquierda. No me la esperaba. Hola, Pablito. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Nacho? Pero ¿dónde? O sea, el dato es cierto, pero no recuerdo dónde la podés haber visto. Porque el día de tu cumpleaños Sí, había solo 3 personas con bermuda. perfecto. Una era alguien que no conocía, un amigo tuyo, Sí. con una remera rolinga. Sí, Yo era el otro Sí. y vos eras el es tercero. correcto. Y ahí aprovechaste y testeaste. Tu bermuda, a mi juicio, Sí. era un toque tight. Un toque apretada. Un toque Sí. apretada. Sí. Pero te marcaba una cola envidiable. Impecable. Envidiable, Impecable. perdón. Impecable. La verdad que no sé si es el No, tenis, no, porque la hacía rosca mucho que nadie me lo política. decía. Vos sabés que yo en la secundaria gané el premio de mejor cola, ponele Lo sé. 2002. O sea, No. así como me ven, están viendo la mejor cola 2002. Sí, sé que Sí. la de maestra Era de lo único que geografía. tenía, ¿eh? O sea, como una cosita de trabajar piernas. ¿Lo único? No, pero digo, Es un montón. con la cara no me agració el universo. Con el pelo, evidentemente, tampoco. Ojos marrones, comunes. Es como la frase que dice, era tan pobre que solo tenía dinero. Para mí eso no es pobre. Claro. Era tan pobre que solo tenía una cola envidiable. ¿Cómo andas, Nacho? Bien, excelente. Acá, bueno, en este extraño enero, ¿viste? Donde uno dice que no, bueno, che, no pasan tantas cosas. A nivel tránsito es verdad que pasan menos cosas, pero la verdad que a nivel Está lleno de actualidad gente. política argentina y actualidad, ni hablar regional y mundial, porque ahora, digo, nos obliga un poco quizás Javier Milei y sus alianzas estratégicas con países mirar a otras situaciones, como Estados Unidos o Venezuela, digo, cosas que hablamos la semana pasada, hace que no esté siendo tan relajado como alguno podía Y sospechar, aparte, ¿no? me da la sensación de que hay noticias, sobre todo cuando pican cerca, estoy hablando de Venezuela. Venezuela no es Europa, no está acá nomás, porque No, totalmente. el continente es enorme y Venezuela no lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero uno empieza a decir, che, lo internacional importa. Absolutamente. Y yo medio como estamos relajados, te traía casi como temas a la carta, donde Bueno. por supuesto que las últimas novedades de Venezuela y sobre todo el vínculo de Venezuela con Argentina está en el menú, pero tengo otras cosas. No Bien, sé si no, querés no. arrancar por ahí, arrancamos por No, ahí. Eso no. yo te sigo a vos como capitán del barco. ¿eh? No, para nada, arranca por donde quieras. Lo mío iba porque una de las cuentas que sigo es la Deutsche Welle, en Claro, español, ¿no? sí. La cadena de noticias alemana, pero Sí. en español. Y eso te trae, claro, cada vez que ponen Argentina, porque estamos prendidos fuego. Totalmente. Por alguna razón, el caso Qué Libra. cagada nos mandamos, ¿no? Pero no te habla de Alemania la Deutsche Welle en español, te habla del mundo entero. Sí, sí. Y decís, ¿cuánto quilombo que hay? Sí, sí, ¿Cuánto sí. quilombo? No, entonces sigo por eso, decirte, el quilombo es un montón, el mundo está prendido fuego. Pero arranca por donde quieras. Lo único que te digo, cuando te digo pido, vamos a una canción Impecable. y volvemos. Pero sí que esto sirva a modo de venta de que para los que les interesa las últimas novedades, a nosotros nos gusta también mucho lo internacional y tiene un vínculo con Argentina, hoy, a lo largo de este segmento, aparece todo lo que tenés que saber sobre Venezuela. Pirámide invertida. Ok, tema 1. Periodismo profundo. Yo cuando estudié me dijeron lo más importante al principio, lo menos importante al final. Correcto. Esa es la pirámide invertida. Correcto. Bueno, para mí la noticia... ¿Tenés música triste, Nachito? Para mí la noticia política del día, si vos me decís, no le vas a pegar, según mi criterio. Uy, a ver, dame una que pizza. los voy a poner, gracias Nacho, los voy a poner con una foto de fondo a los que están viendo el streaming, casi de modo ilustrativo, que es, Pablito, la separación de Mauricio Macri sí. y Julián Aguada. ¿De qué querés que hable? ¿De la inflación? ¿De la reforma laboral? ¿De Venezuela? ¿Estás loco vos? Sí. Pasa que ¿Hay tema más importante? hasta que no haya quilombo, Puede venir, puede venir a decir. Mira, está todo muy prolijo de ganar. Arranco por acá simplemente para que se rían un poquito en enero, porque obviamente rebotó mucho el fin de semana. 15 años se habían conocido en un reconocido gimnasio de la zona norte de la capital federal. Y al año se casaron y después tuvieron a Antonia. Y después Antonia. él llegó obviamente a ser presidente. Sí. Y ella se convirtió en primera dama. Y la verdad que quizás una de las relaciones políticas de los últimos tiempos modernos, y quizás más consolidada, digo, la hechicera, ¿no? La llamó él. Y si bien tengo que ser honesto, Pablito, yo me dedico a esto, pero trato de no traer cosas de la intimidad política, pero sí, ahora te puedo contar.
lo venía escuchando ya desde por lo menos 6 meses, ¿no? Che, carajeados. se pelearon, che, hubo un distanciamiento, che, Macri viaja mucho, che, Macri fue a tal evento y ella no aparece nunca cuando iban todo el tiempo juntos, y ahora se confirma que 15 años después, y poneme nada más la historia de Julián Aguada, porque Mauricio Macri no habló, sí, cuando le preguntás a sus voceros habituales te dicen la típica, che, mirá, no hay terceros en discordia, 15 años, la vida misma, están tan bien... Es muy difícil estar en pareja de por sí. De por sí, sí. Y da lo mismo si te gustan los varones, las mujeres, Olvídate. los dinosaurios. Pareja, en general. Estar en pareja que con 2 personas se unan Sí. y un proyecto en uno es muy difícil. Sí. Si a una de esas 2 personas, ¿no? Las 2 con trabajo, porque ella también tiene su propio negocio, Emprendimiento, su sí. propia empresa. Si una de esas 2 personas es un político o política de alto vuelo, ese vínculo es todos los días una moneda al aire. Está la famosa frase de Mauricio Macri diciendo que él más o menos tipo 7 de la tarde, 6, 7, 8, justo me salió kirchnerista, pero no fue a propósito Sí. para hablar de Macri, hasta las 7 de la mañana del otro día, en general se aislaba en la Quinta de Olivos, trataba de no recibir llamadas, salvo las urgentes, y se ponía Netflix, esto lo contó él, y que parte de esa conexión con la Tierra era... gracias a Julián Aguada, que lo llevaba justamente a desconectarse un poco. Ahí en la historia que puse, que es lo único oficial que tenemos, por fuera de lo que te dejan trascender off the record, es Julián Aguada escribiendo en sus historias: hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar, pone Juliana Aguada. Todo lo que venga a partir de ahora son boludeces, porque para mí este es el tema político de la semana. Bien, estamos de acuerdo. Tema 2. Tema 2. Y hay un tema 3 que te voy a sorprender, Pablito, porque tiene que ver con un pedido tuyo. Tema 2 es, quiero dejar asentado, iniciado ya formalmente enero, digo, viste que esos primeros días son raros, el 2, 3, 4, 5, ahora digo, ya siendo 12 de enero. Ya está el año empezado. Este año empezó, al menos para la rosca política. Arrancó fuerte y pública, aparte de la que hay tras bambalinas, la rosca para tratar de que el gobierno a lo largo de febrero, en algún momento entre principios de febrero y finales de febrero, apruebe la reforma laboral. Correcto. Que recuerden, tiene una primera parada en términos de agenda, que es el 10 de febrero, debería sesionar el Senado y darle media sanción a esa reforma laboral, de la cual mucho hemos hablado acá, no quiero aburrir, pero que tiene puntos que no sabemos estrictamente si van a salir. Yo te he dicho... Pero ya se está negociando. Pero ya se está negociando. A eso iba, ¿no? Digo, Diego Santilli, sobre todo, quizás el más activo, pero también Manuel Adorni. Santilli yendo como ministro del Interior a ver a provincias. ¿Por qué? Porque si te tengo que traer un título simplemente para dejar la rosca sentada en el tema 2 es: hay gobernadores de brazos caídos, incluso los más afines, ¿no? Donde dicen, bueno, por ahí te apoyo, pero no me pidas que la milite. Digo, juntás los votos, te falta uno, bueno, por ahí estoy, depende en qué punto, porque yo solo esto que les venía diciendo es, ojo que puede aprobarse a nivel general, pero que algún artículo se caiga en el camino. Por ejemplo, si vos me preguntás, no se va a caer el artículo que hace que las indemnizaciones, si te echan, sean más baratas, no se va a caer, tu indemnización va a ser más barata en el futuro cercano. Creo que están ya negociando. es más barata ahora, ¿no? Ya es más barata ahora, pero va a ser menos que antes, Menos. ¿no? Digo, hay ítems que no van a tener... no van a ser tenidos en consideración cuando te despidan, ¿no? Y creo que hay otras cosas, creo, y lo sé, pero lo cuento así para que se entienda, que se están negociando otras bambalinas del estilo: ¿cuánto esa reforma laboral va a ir en contra del sindicalismo? Por ejemplo, aportes sindicales obligatorios, o por ejemplo, la capacidad de un sindicato de hacer huelga sin que haya sanciones. Se está negociando. Yo a lo largo del mes les prometo novedades, pero sí decirles que ya públicamente hay una voluntad del gobierno de juntarse con los gobernadores, porque dicen, no se me puede escapar acá. Nacho, para hacerla más claro, cuando vos decís Santilli viajando a las provincias, Sí. Santilli cualquiera, en este Sí, caso sí. el operador En este caso es Santilli. es él, sí. Es Santilli. Llega, va a hablar con él, gobernador de la provincia, se Sí, supone. que en Líder general son político. aliados, al menos los que están viendo ahora. Lo aclaro porque todavía no es que fue a ver a Axel Kicillof, ¿no? No, está bien, Claro. está bien. Va a haber alguien que dice, bueno, Sí, te hacer doy el ejemplo de hoy. Leandro Osdero de Chaco, origen Perfecto. radical, aliado del gobierno. aliado del gobierno. Sí. Vas y le decís, Ale, sí, vos Sí. tenés tantos diputados, Sí. tantos senadores. Sí. Tuyo, después la oposición tendrá otro tal vez. Totalmente. Ok, necesito que me apoye la ley. Sí. ¿Qué me das? Es así. Es así. Es así.
Yo te conecto, Totalmente. Para el presupuesto 2026 fue esa misma charla y en general lo que se dio, después hubo otras cosas más finitas, pero por ejemplo una buena apertura de billetera con lo que se llaman aportes del Tesoro Nacional, que es guita de las provincias que tenía retenida el gobierno. Entonces, che, sos tucumano y sos peronista y se supone que sos opositor al gobierno, bueno, por ahí abro la billetera y te mando, y de hecho fue Tucumán, la provincia más chiquita de Argentina, la que más guita recibió este año, que le corresponde a la provincia y que venía acumulada en una porque hay cuenta, mucha de esa plata que no se la mandan, pero la tendrían que mandar por ley. Tendría que caer sistemáticamente todos los meses, porque es guita. Ese es un lindo tema, ¿cómo se maneja que no eso? Es coparticipación, es aporte del Tesoro Nacional, pero de todas maneras es guita de digamos, que le corresponde un porcentaje a determinada provincia. Pero es un lindo tema futuro, de saber cómo se maneja esa bolsa de guita que entra por impuestos y cómo se reparte. Totalmente. ¿Qué les corresponde y qué es a discreción? Hay cosas que corresponden automáticamente por la ley de coparticipación y de hecho no te cae todas las semanas o todos los meses. Todos los días hay una cuenta de las provincias donde cae la coparticipación, salvo que el gobierno las retenga. Alguna vez un gobernador, de hecho, me lo mostró, mira, esto es lo que me entró hoy. Y después está el aporte del Tesoro Nacional, que fue un invento de la época de los 90, que es discrecional. Se suponía que era un aporte, una guita extraordinaria que se junta con parte de los impuestos que pagamos todos y que se tiene que utilizar en periodos de emergencia. Entonces, ponele, se incendia el sur, que vamos a hablar de eso, y podrían sacar ATN para paliarlo. ¿Cuál es el problema? Que todos los gobiernos lo usaron a nivel discrecional. Entonces, ¿me ayudaste con el presupuesto? Toma estos ATN. ¿No me ayudaste con el presupuesto? Mira cómo me guardo los ATN. Perfecto. Entonces digo, dejo asentado eso, pero arrancó la rosca. La rosca para legislar el mundo del laburo en un momento donde yo lo vengo contando, se los dije entre la última columna de 2025 y la primera de 2026, muy probablemente, además de la macro, la microeconomía sea quizás el tema del año, porque no hay elecciones. El gobierno tiene la muñeca más libre para hacer cosas incluso impopulares. Hay que ver cuánto margen tiene para hacer más cosas impopulares, más recorte, más ajuste, más motosierra. Pero arrancó el año con un recorte fuerte a los subsidios que el gobierno le da a las empresas de servicios públicos. Esto yo me acuerdo, te lo adelanté la semana pasada. Sí, entonces les dije, estén los próximos 2-3 meses mirando las facturas de gas, de electricidad, de agua, el que pagan en los bondis o en el subte también, porque a medida que se va el subsidio del Estado, aumenta lo que vos tenés que pagar. Esto veremos en febrero, marzo, abril, cómo da la cuenta. Pero me acuerdo, y acá espero sorprenderte para bien, como me dijiste, a mí me gustaría saber cuánto tiene que valer un boleto posta para las empresas, boleto o servicio público. Te traje todo. Eso es un campo. Esto nació semana pasada. Y no me lo tuviste que recordar, que eso me pone orgulloso. A raíz de... Yo dije, decían que había que dejar de aportar y que paguemos más, y que porque para que puedan invertir, y dejé de cortarse la luz, entre otros problemas, y se cortó la luz feo. Sí. Entonces le dije, Nacho, ¿cuánto tenemos que pagar la luz para que deje de dar problemas? ¿Cuánto vale? Exacto. Después si la podemos pagar o no, es otra Te traje transporte, que me parece importante, y te traje servicios públicos. Excelente. Ponete de fondo el primero, voy a arrancar por transporte. Olvídense los que están conectados ahí en movimiento, yo les voy a decir todos los números. Bien. En el AMBA, porque digo, agarré esto porque la Argentina es muy, muy grande, pero creo que en el AMBA estoy más o menos tomando el 40% de la República Argentina, ¿no? Sí. Entonces vos tenés que el precio del boleto mínimo actual está casi 500 mangos, el mínimo. El mínimo. Obviamente a medida que vas escalando podés llegar a 750, 800, 800 y pico. Pero ¿qué dicen las empresas de cuál sería el precio real sin subsidio? Yo te lo adelanté la semana pasada, pero no tenía el número actualizado. Esto es de noviembre de 2025 porque la estadística viene con rezago. Entonces es el último dato que tiene cerrado justamente la gente que estudia esto. El boleto real, si sacara todo el subsidio cualquier gobierno, es 1.781 pesos con 10. Repito, el bondi saldría en el AMBA, el boleto mínimo, no el más caro, 1.700 mangos. Es medio un precio... Perdón, no voy a discutirlo porque no sé cómo se arma. Pero digamos, en muchas ciudades, en lugares donde se cobra mucho más que acá, total, $1 y pico es el boleto. Sí, más o menos, sí. Teniendo en cuenta acá que más o menos el oficial está 1.500, ¿no? Sí, más o menos. Calculé $1. Sí. También hay $2. Sí, bla, 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 bla. Pero es un poco elevado, me imagino, para... Sí, hay un montón de costos que de son hecho, argentinos. Ese gráfico, Pablito, ahí lo dice, por ejemplo, cantidad de pasajeros, media en 6 meses... 226 millones de boletos, no de personas, de boletos vendidos en los últimos 6 meses. Acá tenés la explicación de por qué, dicen las empresas, dice el gobierno, el boleto en promedio está más barato en el AMBA que en otro lugar del país. Porque siempre lo digo, un cordobés que nos esté escuchando, un rosarino que nos esté escuchando, un mendocino que nos esté escuchando, tiene derecho a putearnos porque este boleto que está en más o menos 500 mangos al mínimo, en el interior, en el mal llamado interior, está entre 800,
900, 950, fíjate cómo cambia y muchas veces con menos capacidad de poder adquisitivo. Entonces es injusto el sistema realmente. Esto transporte, que me parece siempre como un emblema para contar, pero vos me habías pedido también, che, ¿y los servicios públicos qué onda? De vuelta, ¿no? En este caso vamos a hablar de algún promedio, pero si quieren tengo el de cada servicio. Y fíjate, este estudio que lo hizo la UBA y el CONICET, dice que en los hogares del AMBA, me vuelvo a centrar en el AMBA por obvias razones, se pagan tarifas de servicios públicos que en promedio cubren el 53% de los costos. Esto bajó un poquito, antes era... antes pagabas todavía menos, ¿no? Me fijé que... En una boleta de cientos de miles de pesos, vosotros estás pagando la mitad. El 53% era el 47% y en un año cambió, producto obviamente de la gestión de Javier Milei, que quiere que pagues más tarifa real que subsidio. Entonces, obviamente, yo no los quiero aburrir, pero ahí en este gráfico que gentilmente me cedieron, vos tenés, por ejemplo, no sé, si me agrandás ahí al principio, tenés electricidad, ahí si te gusta, ¿no? Obviamente vas a ver números raros, es qué tipo de perfil socioeconómico sos. Entonces, por ejemplo, el N1, que es el que es más rico en la sociedad, paga el 92% de la tarifa. Es el que casi no tiene subsidio. Ahora, el N2, que en general es la clase media, tenés que paga 32%. Y el más golpeado... paga el 46% apenas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando te da, ahí ves el promedio y lo vas haciendo según servicio público. Te lo traje resumido porque si no vamos a marearlos con los números. Pero vos fíjate que lo mismo pasa si te vas al lado, dice cuánto paga cada sector social de gas. Tenía transporte, pero yo lo conseguí aparte, y de agua también, que dicho sea de paso, es lo que más está pagando plenamente toda la sociedad, ¿no? O sea, más o menos, digo, en promedio nacional, pero también en el AMBA, casi que estás pagando el 100% de la factura de agua, más no la de electricidad y de gas. Así que, si se tienen que quedar con un título, recuerden que el bondi en el AMBA saldría 1.700 mangos, no lo que pagas hoy. Perdón, ese número sí viene de la parte de transporte. El de transporte, ¿no? No, digo, ese número, ¿quién te lo entregó? Las empresas de transporte. Sí, las empresas de transporte. Porque este otro número no, este es CONICET. En base a datos oficiales del INDEC y de la Secretaría de Transporte. Perfecto. Y esto es un estudio que también está, acá lo dice, ¿no? Elaboración propia, en base justamente a datos del Banco Central de la República Argentina, de AISA, de Enargas, de CAMESA. Son todos datos que no están inventados, son publicados oficialmente. Acá lo compila UBA y CONICET. Pero... si te tenés que quedar con el título, que era lo que vos querías saber, que me pareció muy interesante, lo que salió el otro día espontáneamente charlando entre nosotros, que hablando de servicios públicos, todavía estamos pagando apenas el 53% de los costos. Lo cual, y cierro así si querés, al menos esta primera parte, me hace preguntar y le debe hacer preguntar a Javier Milei, ¿cuánto más puedo subir? Ponele que en vez del 53%, Javier Milei quisiera que paguemos el 70%. ¿Hay poder adquisitivo para pagarlo? A mí me parece, por lo que he estudiado, por lo que pregunto, incluso el mismo Ministerio de Economía te dicen, no, el límite es finito, y porque aparte, no hubo un shock de salarios. Estoy pensando en la luz, es una cosa porque todos usamos luz, no importa tu nivel de ingresos. Sí. Ahora, me parece que no es una tontería, aunque estoy arriesgando, pensar que quien se toma transporte público en gran medida, más allá de que sea práctico, y debería ser lo que todos tomamos, es una persona que le cuesta más pagar ese boleto. Si tiene que pagar 1.700 mangos por boleto y un mínimo de 2 boletos por día, ¿cómo te cambia la ecuación económica? Un número mensual importante. Que esto veremos cómo se refleja también, algo que yo lo dije en la primera columna del año, pero está bueno porque en el verano el público se renueva más que nunca, que es que recuerden que a partir de este año va a cambiar la medición de la inflación del INDEC. Entonces, lógicamente, esto debería haber pasado hace ya tiempo. No va a cambiar dramáticamente, pero va a ser más realista lo que estamos viendo hoy. Va a tener, por ejemplo, un poco más de peso los servicios públicos que lo que tienen hoy. Y algunos ítems, por ejemplo, alimentos y bebidas, van a tener una ponderación también de más peso frente a otras cosas. Se va a incluir las plataformas digitales, las plataformas de consumo musical que antes no estaban incluidas, increíblemente. Entonces se supone que va a ser una medición de inflación más real que, mezclando todo con todo, veremos cómo queda a medida que el gobierno vaya soltando la cuenta de los subsidios. Y que diga, che, este subsidio lo corto. ¿Milei tiene en el plan arrancar todo subsidio o es consciente, es consciente, por lo que imagino, que hay un montón de subsidios que tiene que mantener? Te diría, a ver, no lo soltó tanto como había prometido en campaña, porque evidentemente
ya a esta altura podemos decir pavo del todo en algunas cosas, el gobierno no es. Y en año, como el año pasado, electoral, no podía decir, che, ¿sabes qué? Ahora vas a pagar el 100% de todo. Se iban, obviamente, esto es evidente. Lo que te dice el gobierno es, nosotros, tanto que lo que les conté la gran novedad de este año, tanto en servicios públicos como en transporte, de a poquito, no te dicen la hoja de ruta entera, vamos a ir recortando. Y yo creo, si vos me preguntás, lo consulté en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, van a ir testeando el clima social. ¿Viste? En cuanto se zarpen, yo creo que van a tener que volver a dar para atrás. Pero siguen con la intención, para responder tu pregunta, de tratar de achicar lo más posible la cantidad de subsidio, o dicho de otra manera, que todos empecemos a pagar los servicios públicos del transporte en su tarifa plena. Y obviamente que hay detrás como idea, no estoy diciendo que sea la correcta, digo que hay como idea, si querés, cultural, detrás del gobierno de Javier Milei, es, che, pero ¿y si no llego a pagar toda la electricidad? Ellos que te dicen brutalmente, bueno, usá menos el aire acondicionado. Y yo decís, sí, pero esperá, estoy en el AMBA y hace 40 grados a la sombra. Igual te vas a tener que acostumbrar. Digo, sí, yo creo que es una discusión válida, te digo. No, punto, pero yo creo que en esa es válida, pero no puedo viajar en bondi. Totalmente. O es absurdo que para llegar a mi trabajo tenga que invertir, no importa, el 20% de mis ingresos en llegar a mi trabajo y el 20% en comer. Por eso si me preguntás, varias veces yo lo consulté y me han dicho sí, estrictamente esto, y si no me crees basta ir a ver los números. Si vos te fijás, se soltaron mucho más la salida de subsidios a los servicios públicos que al transporte. El transporte, pese al discurso antisubsidio del gobierno, es lo que menos soltó el gobierno, porque te autogenerás una crisis social en un año electoral, que es el que pasó. Yo tengo mis dudas que van a hacer lo que hacen todos los gobiernos, quizás medidas más impopulares, en un año como son los años pares en Argentina, donde no hay elecciones, ni legislativas ni presidenciales. Ahora, el 2027 será otro cantar. Yo creo que si le queda un margen para ajustar cosas, es ahora que en todo caso no te jugás la representación en el Congreso, ¿no? En 2027... Pero está finito también, totalmente, no sobra nada. Decime el título que sigue. Perfecto, dentro de lo que te traje me parece que dos sí o sí, un poquito de incendios en Argentina. Fundamental. Y Argentina con su relación con Venezuela. Respiramos y en un ratito más Nacho Girón con información. Y se viene Venezuela y se viene Chubut.